Les propongo ir a Lucas, el capítulo 9, verso 37 al 43, a manera de podernos reconectar con la primera parte de esta serie que se llama Si tuvieras fe. Así se llama entonces esta palabra que estamos compartiendo en estos días. Si tuvieras fe, segunda parte. Lucas capítulo 9, versículo 37. Dice que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo el Señor Jesús les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traer acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Usted recordará entonces que el acontecimiento anterior, el contexto de lo que yo estoy leyendo, fue la transfiguración. Aquel momento en que el Señor Jesús había tomado a algunos de sus discípulos, que eran 3, y se habían ido entonces al monte. Y ahí sucedió la transfiguración. En presencia de Juan, de Simón, de Jacobo. Así que entonces ellos pudieron ver ese acontecimiento. Mejor dicho, Pedro estaba realmente sorprendido. Y Pedro entonces tuvo una idea de hacer enramadas para ellos 3. Pero esa fue una idea de Pedro nada más. Lo importante, el acontecimiento era de la transfiguración, que ellos participaran de algo que ya de alguna manera había estado profetizado. Así que entonces esos 3 discípulos experimentaron un momento glorioso, verdaderamente. Estaban en lo mejor de lo mejor, con el Señor Jesús, viendo la transfiguración, tal vez sintiendo un momento de paz tan profunda, de una llenura especial del Espíritu Santo obrando en ese momento. Pero allá abajo del monte estaban los otros 9 discípulos. Recordemos que eran 12. Los otros 9 discípulos que habían sido dejados estaban viviendo una experiencia completamente distinta. Porque a ellos llegó un hombre con su hijo, como lo relata la Escritura, suplicando sanidad de un demonio que tenía su hijo. El asunto es que los discípulos no pudieron, así como usted lo escucha, no pudieron liberar a ese muchacho. Ellos también están sorprendidos porque antes de esto ellos habían practicado la liberación y les había ido bien. Habían sido enseñados por el Señor Jesús. En el poder del Espíritu Santo habían ellos orado y habían entonces hecho liberación al estilo de Jesús, que quede bien claro. Así que ahora estaban sorprendidos de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento.
Pero fíjense, los dos grupos están experimentando cosas distintas. Este pequeño grupo que había ido con Jesús de discípulos están en el monte con una experiencia de gloria. Los otros 9 discípulos que habían quedado allá abajo están confrontando un momento difícil, un momento donde se sienten tal vez avergonzados, se preguntarán unos a otros. Quién sabe, de repente Bartolomé miraría a Mateo y ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salió ese demonio? Y a todo esto había llegado, como digo yo, a veces la chusma del barrio, ¿sí? Habían llegado aquellos que están por ahí viendo qué mira, qué show ofrecen por ahí. Y como sabían que este padre desesperado estaba buscando ayuda, pues también fueron. No fueron para ayudar, fueron para ver, a ver qué pasaba, nada más. A ver qué más se podía agregar al periódico chismoso de la ciudad. Así que entonces ellos están ahí y seguramente riéndose o burlándose de los discípulos. ¿Qué palabras habrán escuchado los oídos de aquellos 9 discípulos? Miren, ustedes sin su Jesús, si su líder nazareno no son nada. Miren, ustedes no pueden hacer nada. ¿Quién sabe las cantidades de burlas que les dirían? Pero en un momento dado el Señor Jesús desciende del monte con los 3 discípulos y encuentra este escenario, les dije la semana pasada. Así que entonces el Señor Jesús, que discierne los corazones, que sabe absolutamente todo lo que está sucediendo, procede a atender a este muchacho. Cuando escuchamos las palabras de Jesús, oh generación incrédula y perversa, no está hablando a los discípulos, que quede bien claro eso, está hablando a ese grupo de personas, esa generación de incrédulos, que están allí para ver qué ven, nada más. Entonces el Señor Jesús procede a liberar al muchacho. Lo interesante es que Él no satisface el hambre, el deseo de esa muchedumbre de hacer un show, porque no lo hace. Jesús nunca hace ningún show cuando libera, jamás. Simplemente da la palabra y libera, ahí se terminó todo. No hay que hacer ningún show. No se sacó ninguna bata, ninguna ropa, el calzado, no prendió fuego, no hizo nada raro, simplemente reprendió al demonio y se terminó, así de sencillo. Entonces aquel muchacho quedó libre. Por eso es que el verso 43 dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y se maravillaban también de todas las cosas que hacía. El asunto es que luego viene el momento en el cual los discípulos se encuentran con el Señor y le dicen, Señor Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros no hemos podido? ¿Cuántas veces hemos orado por sanidad, por un milagro? Pero no obtuvimos la respuesta que esperábamos en este caso. Dígame una cosa, ¿no le ha pasado a usted que ha orado, que ha clamado, que le ha pedido algo a Dios y de repente no sucedió como usted esperaba? Amados míos, ante la situación podríamos concluir en que muchas veces nuestra fe no fue suficientemente eficaz para alcanzar el favor de Dios. Algunas personas creen eso. Creo que no oré con mucha fe, pastor. Me faltó fe, algo me está pasando. Nos culpamos a nosotros mismos muchas veces. Muchas veces elaboramos respuestas generales y esperamos responder a todos estos casos con las mismas respuestas. Pero, amados míos, no puede ser así. Cada caso es particular y tiene explicaciones específicas. Cada caso, cada necesidad que hay en tu vida.
Cada situación que vivimos, cada uno de nosotros es diferente. Cada una de nuestras necesidades son diferentes. Puede haber en este momento personas necesitadas de trabajo, personas necesitadas en el área de finanzas, personas necesitadas en el área de la salud física, personas necesitadas de reconciliación familiar y matrimonial, y podríamos seguir haciendo la lista de las diferentes necesidades que muchas veces enfrentamos. Es importante comprender esto para que no caigamos en algunas herejías o desánimos espirituales. En estos textos que acabamos de leer aquí en Lucas 9, vemos el momento que los discípulos no pudieron liberar a un muchacho que estaba endemoniado hasta que el Señor llegó y lo liberó. Fíjense en ustedes que Mateo en el capítulo 17 y verso 17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo, dice Mateo, os he de soportar? Y ahí es donde el Señor Jesús dice: traédmelo acá. Amados míos, hay una gran diferencia entre aquellos que conocen a Dios y claman a Dios y aquellos que de repente tienen una necesidad pero no conocen a Dios. ¿Sabes? En este caso específico, el Señor revela que los discípulos no pudieron liberar al muchacho endemoniado y les dice que hubo falta de fe. Pero no nos olvidemos que los discípulos durante esos 3 años y medio, ellos estuvieron viviendo un discipulado intensivo, el mejor seminario teológico que jamás haya vuelto a existir en este mundo. Un seminario de 24/7, todos los días estaban con el Señor recibiendo enseñanza. Así que entonces esto era parte también de su capacitación, de su enseñanza. Su fe también necesitaba crecer. Tal vez alguien dirá: pero pastor, si esos hombres iban a ser los discípulos de Jesús. Sí, iban a ser los apóstoles del Señor, pero ahora están en una etapa de ser entrenados, preparados, capacitados, están en el seminario. Y amados míos, la fe que mueve montañas, como acabamos de leer y acabamos de cantar también, es una expresión de manera metafórica, pues en ningún momento, ningún hombre, y aún incluso cuando leemos toda la Biblia, no vemos que Dios haya estado moviendo montañas de un lado para otro. No estoy diciendo que no lo puede hacer, sino que no se enfocó en hacer esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay aquí un grado de significado. Significa que si clamamos por la solución de un problema tan grande como una montaña, será solucionado. De eso se trata. Tal vez estás pasando por un momento difícil en tu vida. Tal vez alguien diga: comencé este año de lo peor. Creo que voy a tener el peor año de mi vida. De repente dice alguna persona, las cosas no comenzaron bien. Hace poco escuchaba una persona que decía: la primera semana del año perdimos a 2 seres queridos de la familia, a mi esposa le recortaron horas de trabajo, uno de mis hijos no pudo lograr la beca en su universidad, y me contó bastantes cosas que parecía que iba a ser un año no muy bueno. Porque humanamente hablando tenemos esa manera de actuar nosotros. Según las cosas y los acontecimientos que ocurren, ya le ponemos un sello al año. Año bueno, año malo. Pero pensemos entonces de que los acontecimientos que sucedan en tu vida no tienen que ser el denominador en común, aquel que marque tu año y que diga entonces que por esos acontecimientos o esas malas noticias que has recibido, o porque al comienzo del año no se resolvieron cosas que tú deseabas resolver, o no se respondieron cosas por las cuales tú estabas esperando, no quiere decir que el resto del año va a ser igual de malo, no. Recuerda, somos nosotros los que hemos aprendido a decir que esto es bueno y esto es malo.
Esto es blanco y esto es negro, así. Le ponemos color, le ponemos bondades, pero, amados míos, ¿acaso actúa Dios así? Pensemos entonces en esto. El Señor entonces les declara que ellos necesitan solo un poco de fe para obrar la liberación de ese muchacho. ¿Cómo estamos en esa área de la fe, me pregunto yo? ¿Cómo está tu fe en este tiempo? Si tu fe fuera probada, si se tuviera que probar. Fíjate que en Mateo 17:20, la parte final de ese verso dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza. El Señor declara que no necesitamos mucha fe para recibir un milagro, basta con un poquito. Debemos entender que un poco de fe es muy diferente a la incredulidad. Pero hay algo importante, lo aclaré la semana pasada, de que el Señor Jesús no está hablando del tamaño de la fe. Porque claro, si usted ha visto una semilla de mostaza, es tan pero tan pequeña que podría estar en la yema de uno de sus dedos nada más. Y así perderla incluso, de tan pequeña que es. Pero el Señor no se está refiriendo, dijimos, al tamaño de tu fe, sino a la calidad de tu fe. ¿Alguna vez has pensado en la calidad de la fe de un grano de mostaza? Fíjense que algo que les compartí la semana pasada es que el grano de mostaza es una semilla muy resistente. Es chiquita, sí, pero muy resistente, que existe incluso si es pisoteada o es quemada, no se quiebra, y esto nos enseña que nuestra fe justamente debe ser, dijimos, resistente. Diga conmigo, mi fe debe ser resistente. Pero ese granito de semilla de mostaza también habla de que cuando se siembra, crece muy rápido y se convierte en un árbol grande y fuerte. Y esto nos enseña que necesitamos tener una fe que crezca. ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Comenzaste este año dispuesta y dispuesto a crecer en tu fe? Una fe de crecimiento. Y en tercer lugar, lo más increíble es que el grano de mostaza es la única semilla en el mundo que no es híbrida, es decir, no se mezcla con ninguna otra semilla. Nunca había pensado en eso usted, ¿verdad? Ningún científico puede mezclar la semilla de mostaza con otra semilla. Nuestra fe debe ser genuina y única, sin mezclas de ningún tipo. Así que entonces hay tres palabras claves aquí. En primer lugar, tu fe debe ser resistente. Tu fe debe ser, tenemos que avanzar en las slides, por favor. Tu fe debe ser creciente y tu fe debe ser genuina. ¿Sí? De eso se trata. Diga conmigo, resistente, crecimiento, genuina. Si te puedes acordar por lo menos esas tres palabras, creo que me llamaría contento. Para el resto de la semana y pensar, Señor, yo necesito eso. Una fe resistente en medio de las pruebas, en medio de las situaciones que vengan, resistir. Una fe en crecimiento que a pesar de las circunstancias pueda crecer en la fe. Y una fe que sea genuina, verdadera, única, que no la tengas que mezclar. Hace algún tiempo traté de explicarle a una señora que acudía a nuestra congregación, a quienes fuimos a visitar, porque tenía algunos días de visitar nuestra congregación, estaba muy contenta, había ya hecho su oración de fe, de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y estaba muy contenta. Venía a todos los servicios de la iglesia,
a la escuela dominical que teníamos en aquellos días. Y cuando le fuimos a visitar con Renata, tuvimos una muy linda plática. Estaba en ese tiempo, como solemos llamar los evangélicos, en su primer amor con el Señor. Y una de las cosas es de que en un momento dado, en una pequeña mesita que había por ahí, mientras ella se levantó para traer el cafecito, no pudimos evitar ver que había como un par de velas encendidas. Y había por allí entonces una imagen, ¿sí? Una imagen, usted sabe, tradicionales que suceden de la iglesia tradicional donde muchos de nosotros hemos participado alguna vez. Y nos miramos con Renata y dijimos, ok. Llegó la hermana, puso el café y comenzamos entonces a platicar. Y buscábamos la manera de ver cómo explicarle, ¿no? Que como creyentes ya hemos abandonado la idolatría y que es un pecado delante de Dios, que Dios aborrece la idolatría, que Él no comparte su adoración ni con dioses paganos, ni con santos, ni con vírgenes, ni con imágenes. Y cuando incursionamos en el tema y pudimos entonces platicarle, ella nos dijo, sí, yo sé, yo aprendí todo eso, pero por las dudas, pero por si las dudas. Y bueno, continuamos explicándole un poquito de que no hay un por si las dudas. No es de que, por si de repente Dios está muy ocupado, por si de repente el ángel de Dios ahí le dio mucho trabajo, no sé, su oficina estaba saturada de cosas y no llegó el email. Le explicamos entonces de que no se trata de eso. No podemos entonces mezclar las cosas. Dios está dispuesto siempre a responder. En algún momento de tu vida puede decirte no, y tal vez te puedas molestar por ese no. Pero recuerda, cuando tú eras un niño o una niña y de repente te decían no a algo que tú querías, y tu papá o tu mamá o tu abuelita, quien sea que te ayudó en el proceso de tus primeros años de vida, sabía que ese no era bueno para ti porque lo que tú querías hacer no estaba bien y por eso te decía no. Hay otros momentos en que Dios va a responder con un sí. Todo el mundo quiere. God tell me everything yes. Dime, Señor, todo sí. Pero eso es lo que más nos gusta. Pero no siempre es así. Y hay momentos también donde Dios no dice ni sí ni no. Simplemente dice espera. Pero es que yo quisiera que esto me lo des ahora. Espérate. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice, hold on, espera? ¿Sí? Hold on a little bit, espérate un poquito. ¿Sí? ¿Cómo reaccionas? ¿Te vuelves impaciente y dices, ya, déjeme entrar por favor? Espérese. Es que tengo que hacer, espérese. A veces la impaciencia nos gana, ¿verdad? Pero el espera es también una respuesta de Dios. No es de que Dios no te está respondiendo. No es de que Dios de repente te está diciendo que no. Quiero que te esperes porque aún no es el momento. Ya va a venir, pero no es el momento. Ya tengo algo listo para ti, pero no es ahora. Espérate, tiene que ser en mi tiempo. Hay veces que esas personas que cometen el error de que ven una oruga y ven que se está esforzando para salir, ¿verdad?, de ese cobertura que tiene, y el error que cometen las personas es que lo ven en el arbolito y van, voy a ayudarle para que se convierta en una mariposa, y meten sus dedos y al tocar y manipular para que el gusanito salga, todo lo estropean.
Porque lo que estás haciendo con tus dedos al abrir ese cobertura, ese nidito que tiene, es arruinando. Hay un proceso que se tiene que llevar a cabo. Solito el gusanito va a seguir esforzándose, saldrán sus alas en su momento, puede demorar un día más hasta que entonces pueda salir por completo. Si nosotros vamos y adelantamos el proceso, arruinamos todo y se muere incluso ese que iba a ser una mariposa. Mis amados, algo interesante es que muchas veces la eficacia de la fe no está en su tamaño. Recuerda eso. Por ejemplo, una pequeña chispa. ¿Ha visto usted una chispa? Es muy pequeña, ¿sí? Cuando usted de repente enciende la estufa para calentar agua, para cocinar, vio que usted tiene que, digamos, disparar con ese aparatito para que salga una chispa o se encienda. O bueno, si usted tiene esas estufas tan modernas, usted aprieta el botoncito, abre el gas y se enciende. Pero hay una pequeña chispa que enciende entonces la llama del fuego. Una chispa pequeña puede hacer arder en llamas también un gran bosque. Seguramente lo verán ahí en las pantallas. Santiago capítulo 3 y verso 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así que entonces, así como esa fe que a ti te parece pequeña, sin embargo, puede ser resistente y creciente y genuina, también hay que tener cuidado con este asunto de la chispa de nuestra lengua. Porque también es un músculo muy pequeño, pero puede estallar hasta la Tercera Guerra Mundial. Este pequeño músculo llamado lengua, que es uno de los más pequeños del cuerpo. Pero hay otras cosas en las cuales el Señor Jesús me llama la atención también. Habla de pequeñas, no solo pequeña fe, no solo pequeña chispa. Fíjense ustedes en Gálatas capítulo 5 y verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Qué interesante. Un poquito de levadura. Las damas que me están escuchando y que hacen ricas pasteles o pan, es muy poquito la levadura que se pone. En comparación con el resto de la masa y de la harina, es muy poquito en realidad. Porque es suficiente para leudar todo lo demás. ¿Sabes? Esa fe que de repente te parece pequeña va a poder lograr que todo lo demás entonces pueda crecer. Y en tercer lugar, también pensando en el mundo que vivimos hoy. Estamos en un mundo rodeado, ¿verdad?, de tantas enfermedades y tantas cosas. Nos hemos vuelto expertos en el asunto porque como nos bombardean con tanta información por todas partes, y hoy más que nunca hemos aprendido acerca del famoso asunto de la bacteria. Una pequeña bacteria puede arruinar, por ejemplo, un alimento por completo. Hace poco una hermana de nuestra congregación tuvo que recibir una cirugía muy importante por una bacteria alojada en su estómago, solo una, que es muy pequeña, imposible de ver con nuestros ojos. Tiene que usar un microscopio. Saben, amados míos, que tenemos que ver esto. La fe consiste en conocer a Dios y al conocerlo entonces vamos a poder creer en Él. Pero todo comienza por algo pequeño. Así como la chispa enciende un gran fuego, así como de repente la levadura leuda toda la masa, de la misma manera nuestra fe debe seguir ese proceso de crecimiento. Pero ¿y cómo va a crecer? ¿Cómo haces tú para que crezca esa plantita que pusiste en tu jardín un día, o una flor, o de repente es un árbol frutal? ¿Qué haces para que crezca? Algo tienes que hacer, por lo menos de perdida, como dicen mis hermanos en México, hay que ponerle tantita agua, ¿verdad? Por lo menos. Algo tienes que hacer. No puedes ponerla en la tierra y me voy y ya está.
Algo necesitas hacer. Sabes, justamente en el área de tu fe sucede eso. ¿Cómo tienes planeado crecer en tu fe este año? ¿Tienes un plan? ¿Has pensado cómo vas a crecer en tu fe? De repente has hecho muchos planes. Planes de trabajo, planes de estudio, planes de moverte de casa, planes de tener otro trabajo mejor, diferentes planes, y está muy bien. Pero ahora te pregunto, ¿y el plan de fe, el plan de crecimiento de tu fe, has pensado en eso? En esa lista que escribiste el 1 de enero, ¿pusiste ahí, también quiero crecer en mi fe? Si no la pusiste, te recomiendo que lo hagas. Pero obviamente eso conlleva algo especial. ¿Cómo vas a crecer en tu fe? Amados míos, si este año no te propones que la palabra de Dios tenga un lugar especial en tu vida, ¿cómo vas a poder crecer en la fe? ¿Cómo estás en tu tiempo de oración, en tu tiempo en donde apagas tu celular, tus tabletas y todo lo demás y te concentras en pasar un tiempo de hablando con Dios, confesándole a Dios, clamando, intercediendo delante de Dios, no solamente por ti? ¿Te atreverías en un momento dado a buscar a Dios, hablar con Dios sin pedirle nada? ¿Serías capaz de hablar con Dios y decirle: Señor, hoy vengo delante de ti, no vengo a demandarte nada, no vengo a pedirte nada, no vengo a reclamarte nada, vengo a hablar contigo como un hijo, como una hija, a decirte quién eres tú para mí? Qué importante es esto. Piensa los que son padres, abuelos, y de repente los niños siempre piden cosas. Claro, es algo natural. Siempre piden algo. Piensa cuándo fue o cómo te has sentido la última vez que uno de tus hijos o de tus hijas simplemente lo viste venir y dije: uy, ¿cuánto me va a pedir? Y viene y te dice: no, papá, vengo a decirte que te quiero mucho. ¿No te sorprenderías? Vengo a decirte que estoy muy contento y muy contenta contigo. O vengo a agradecerte por tal cosa que hiciste. Vengo para invitarte yo a ti. ¿Sabes qué? Tengo unos centavos. Te llevo aunque sea al McDonald's. Que conste que no me dan regalías por esto. Usted se siente bien, ¿verdad? Entonces pensemos en esto. ¿Qué tal si este año te propones para el crecimiento de tu fe, de hablar con Dios en algún momento, decir: ok, tal día no voy a estar de pedigüeño. Señor, dame esto. Señor, acuérdate de lo otro. Él se acuerda de todo lo que tú ya le has pedido. Claro que, obviamente, en ese acto de adoración nosotros estamos a veces como aquella viuda insistiendo, ¿no? Quisiera llevarles para terminar a un pasaje de Juan capítulo 5 y verso 39, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este conocimiento lo adquirimos ¿cómo? Escudriñando. ¿Qué es escudriñando? Leer la palabra, estudiarla. Amados, usted ha visto que en realidad creo que tenemos más estudios bíblicos que servicios. Nuestro servicio de adoración es uno solo, nada más el día domingo. Del día viernes tenemos un estudio bíblico siempre enfocado en una temática. Ahora estamos con la serie Restaurado. Los días martes estamos estudiando la vida de Jesús. Piensa entonces en esto. ¿Cómo vas a crecer en tu fe si no le conoces más?
¿Saben por qué hemos traído hace ya tanto tiempo atrás la vida de Jesús a esta iglesia? Porque el Señor lo puso en nuestros corazones que era necesario que la gente conociera al Señor Jesús en todos los detalles de su vida. ¿Sabes por qué cuando te hago preguntas acerca de tu esposa, o te hago preguntas acerca de tu esposo, o te hago preguntas acerca de tu hijo o de tu hija, me puedes hablar mucho? Porque convives con ellos, ¿sí? Porque tienes una relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijas, etc. Entonces, eso hace que tú les conozcas. Tú sabes, me puedes estar un día entero hablándome de ellos. Lo mismo sucede también en nuestra relación con Dios. Si tú esperas crecer en tu fe por 2 horas que vas a estar el día domingo en la iglesia, y de los 52 domingos nadie llega a los 52, a veces son 40 de repente, en lo mejor de los casos. Entonces eso no te va a ayudar a crecer. Los tiempos de oración, tenemos 5 grupos de oración y ahora lo hacemos hasta por el sistema virtual, ¿verdad? Eso te ayuda a crecer en la fe. Piensa si por lo menos te propones este año participar una vez a la semana, 1 hora en un solo grupo, nada más. Una vez a la semana, por lo menos, uno de los 5 grupos de oración que hay, desde tu casa, con ese aparatito que tienes ahí guardado o en la mano que se llama celular. Si quieres experimentar crecimiento en la fe, aprendes a orar también cuando te reúnes con otras personas. Y mis amados, la vida de Jesús va a revolucionar y va a transformar tu vida. No importa cuántos años tienes de caminar en Cristo. Los días martes nuestro hermano Raúl lo da de manera presencial y el día jueves yo lo doy online para un grupo precioso de pastoras y pastores en Centroamérica. Y algunos de los pastores al final me decían, increíble que yo nunca había identificado esta situación, porque les hablé de la política en los días de Jesús. Usted dirá, pastor, sí, la política era una realidad, era parte del estilo de vida de la gente de aquellos días. Había un imperio, estaban los judíos, había muchas cosas que pasaban. Y amados míos, ¿qué tanto sabes de Jesús? Tú dices que eres cristiana o cristiano, pero ¿qué tanto sabes de Él? Yo alabo a Jesús, pastor, está bien, no dejes de hacerlo, pero ¿qué tanto sabes de Él? Si yo le dijera ahora, a ver, levante la mano, ¿quién puede pasar ahora aquí al frente 3 minutos? Quiero que por 3 minutos, sin parar, me hables de Jesús. Sin repetir nada, me hables de Jesús 3 minutos. Jesús y Jesús esto y lo otro y aquello y fue y vino y acá y me empiezas a hablar de Jesús, nada más, por 3 minutos sin parar. No parece un desafío tan grande, ¿no? Amados míos, ¿cómo puede ser que nosotros no podamos hacer algo así? Si a veces los paganos que andan inundando las redes sociales con un montón de porquería, se la pasan hablando y diciendo tantos disparates. Aún la gente que participa ya en el satanismo, que ya es una religión oficial en los Estados Unidos, y anda invadiendo todas las redes sociales y las aplicaciones que están en los celulares de sus hijos y de sus nietos. ¿Cómo nosotros, teniendo un Salvador, no vamos a poner de nuestra parte para conocerle? Yo sé que usted me dirá, pastor, entienda que yo no vine a este país a eso. Yo vine por el sueño americano, yo vine para tener mi casa propia, mi trabajo y acá y allá. ¿Sabes? Sí es cierto que esos eran tus planes, porque también eran los míos. ¿O tú crees que yo vine pensando, ay Señor, qué bueno, voy a los Estados Unidos y voy a ser pastor? Dios mío, si usted me decía eso a mí, yo lo sacaba corriendo a usted. El asunto está en podernos adaptar al plan de Dios. Estamos muchas veces peleando entre el plan nuestro y el plan de Dios. Y Dios no cesa de mantener su plan firme.
Si usted quiere conocer el plan de Dios, tiene que conocerle a Él. Tú, por ejemplo, conoces los planes de tus hijos, conoces los planes de tu cónyuge, porque conversas con ellos, porque vives con ellos. Entonces tú sabes a dónde van a ir mañana, si van a trabajar, a qué escuela van a ir, qué de repente les gusta hacer, qué carrera quieren hacer, porque dialogas, y espero que así sea, con tus hijas y con tus hijos, y sabes esas cosas, porque hay diálogo, porque hay intimidad, porque hay relación. De la misma manera entonces sucede que necesitas conocer a Dios también. No se trata de cuánto tiempo hace que participas del cristianismo, porque puedes ser un hombre o una mujer religiosa, pero no conocer a Jesús. Los fariseos eran muy buenos religiosos, respetaban la ley, pero ¿conocían a Dios? Evidentemente no, porque si hubieran conocido a Dios, hubieran aceptado al Señor Jesús. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? ¿Por qué era que ellos le aborrecían? Porque no le conocían. Ese es el asunto. No conocían al Dios que ellos profesaban en realidad. Mis amados, entendamos entonces que el apóstol Pablo hace tanto énfasis en los creyentes del primer siglo y les dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De eso se trata. Yo entiendo que eres una mujer muy ocupada, un hombre muy ocupado, haces muchas cosas, pero ¿cómo va a crecer tu fe? Tiene que ser a través del oír. La fe debe ser avivada como el fuego, cultivada como una semilla. Por eso la parábola de la semilla de mostaza. Hay características tan importantes en la fe, amados míos. La fe no es una varita mágica que cumple tus caprichos, entendamos esto. Nunca la fe, repito, va a ser como una varita de Harry Potter. No. ¡Ping! No, eso solamente en esas películas. No sucede eso así. La fe, amados míos, es conocer y creer a Dios. Por lo tanto, conoceremos y estaremos de acuerdo con su voluntad y su propósito. Cuando le conoces, entonces aceptas su voluntad y aceptas su propósito. Pero cuando no le conoces y estás lucha y siempre de alguna manera argumentando, porque no le conoces. Saben, amados míos, cuando pensamos en algunos personajes de la Biblia, por ejemplo, y ustedes lo van a ver ahí en la pantalla, el caso de Job. ¿Ha pensado usted en un acontecimiento así? Claro, mucha gente conoce el caso de Job, todo lo que le pasó en un momento determinado de su vida, lo perdió todo, perdió a los hijos, perdió propiedades, perdió animales, todo. De un hombre muy rico terminó siendo un hombre muy pobre. Eso es un cambio drástico, muy fuerte en realidad. Pero él no blasfemó contra Dios cuando lo perdió todo. En el capítulo 1 del libro de Job, que lleva su mismo nombre, allí en el versículo 20 al 22, dice entonces que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto lo hizo después de que le dijeron que todos sus hijos estaban muertos. Esto hizo después de que todos sus animales estaban dispersos, robados o muertos, etc. Esto lo hizo después de que había perdido todas sus propiedades. Y usted dirá, ¿estaba loco ese hombre? Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice el escritor, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué fe, ¿verdad? Verdaderamente, una fe impresionante. El caso de Noé también es extraordinario, el caso de Noé. ¿Saben ustedes cuánta fe necesitó Noé para construir el arca? En un lugar donde no había ni una gota de agua.
En medio de tanta gente diciéndole desde la colina: Noé, eres un loco, miserable, tonto. Imagínense tantas cosas que le dirían. Y él seguía. Y no estamos hablando de algo que lo hizo en 2, 3 días o en un par de semanas. En Génesis 7:5 dice: así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Es interesante que Noé no argumenta con Dios, no le dice: pero Señor, a ver, ¿dónde? Necesito unos 40, 50 hombres, ¿dónde están? Necesito madera, necesito esto, es una locura lo que me estás pidiendo, ¿dónde está el agua? No le argumentó para nada, simplemente obedeció. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo hubieras actuado si hubieras estado en el caso de Noé o en el caso de Job? Y permítanme uno más, porque es impresionante también. El caso de Moisés. ¿Has pensado alguna vez en eso? En todo lo que vivió Moisés para prepararse tantos años y llegar entonces a convertirse en el instrumento de Dios para liberar a su pueblo. Amados míos, Moisés demostró tener una fe resistente, en crecimiento y genuina para creerle a Dios y llevar a su pueblo a la libertad. ¿Saben por qué digo esto? Porque en Éxodo capítulo 13 y versículo 3 dice que entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Había que tener fe para enfrentar al faraón vez tras vez, 10 veces, una y otra vez. Había que tener fe para convencer a un pueblo que era ya pagano, que se había paganizado. No eran cristianos, no eran creyentes. Lo único que tenían de José en una cajita eran sus cenizas, que fue la que Moisés luego se llevó en esa caravana enorme que salió para el desierto. No tenían nada de concepto de Abraham, nada de eso. 400 años, generaciones enteras estaban ahí, acostumbrados a ser esclavos. Por eso entonces muchos se enojaban, diciendo: Moisés, ¿a dónde nos quieres llevar? ¿Qué te pasa? Aquí estamos bien, tenemos buena comida. Obviamente que Moisés necesitó de mucha fe. Es imprescindible, amados míos, mantener una vida disciplinada de comunión con Dios para tener la fe necesaria para vencer la prueba. ¿Te consideras una mujer, un hombre disciplinado en tu fe? Así como tienes esa disciplina que vas y le echas agüita a esas plantitas. Tienes esa disciplina de que le pones gasolina a tu vehículo. Bueno, y si no le pones, no vas a ninguna parte. Pero hay ciertas disciplinas que manejas en tu vida. No sé, te lavas los dientes todos los días. Una disciplina. Pero ¿y qué tal la disciplina de tu vida espiritual, la disciplina de tu fe? ¿La tienes activa? ¿Estás preocupada o preocupado por la disciplina? Una de las cosas que aprendemos cuando venimos a este país es en podernos disciplinar en varias cosas. Amados míos, justamente el Señor Jesús les había dicho a los discípulos en esa escuela preciosa, les dijo ahí en Mateo 17:21, y le dijo en relación a ese muchachito que no pudieron liberar, y él les dijo: este género no sale sino con, ahí está, con dos cosas, con oración y ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que estableciste un ayuno? ¿O estabas esperando? No, voy a esperar que el pastor lance una campaña de ayuno. ¿Y si el pastor no la lanza? ¿Y por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué tú no te puedes disciplinar y programar, decir, un tiempo que vas a ayunar para el Señor de la manera que tú y el Señor lo dispongan? De eso se trata. Es necesario clamar insistentemente a Dios por un milagro
amados míos, pues el enemigo se opone a que reciba siempre respuesta. ¿Sabes? Otro de los grandes, porque mencioné a Job, mencioné a Noé y a Moisés, pero me encanta la vida de Daniel. No sé si has leído la vida de Daniel, pero fíjense en ustedes que en Daniel, que lleva también su nombre, capítulo 10 y verso 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. Hermanos, debemos insistir porque Dios aprueba nuestra fe para evaluar si es genuina. Daniel estaba ya exhausto tal vez en ese tiempo espiritual. Siempre Dios estará allí contigo. ¿Sabes? Santiago, que es un medio hermano del Señor Jesús, uno de los hijos de José y María, escribió y dijo esto: pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa del Señor, cosa alguna del Señor. Por último, amados míos, no crea que puedes acercarte a Dios solamente cuando necesitas un milagro, cuando necesitas trabajo, cuando necesitas sanidad. Así nunca tendrás fe para un milagro, pues es necesario entablar una relación de compromiso con Él para que puedas conocerle, entablar una relación. Quisiera que lea conmigo Juan capítulo 15, verso 5. El Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, diga conmigo, permanece. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De eso se trata. No crean ni permita que alguien les diga que esa es una declaración arrogante del Señor. No. Él sabe quién es. No está hablando con arrogancia, está hablando con amor. De eso se trata. La clave es permanecer en la fe, cueste lo que cueste. ¿Qué vas a hacer este año? Piensa. Cuando tu fe sea cuestionada por alguien, cuando tu fe sea confrontada, cuando un amigo o una amiga te cuestione, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a retirar de la iglesia? ¿Te vas a retirar del grupo de oración? No sé, ¿qué vas a hacer cuando tu fe sea puesta a prueba en un momento determinado? Muchas veces tu fe va a ser puesta a prueba cuando te ofrezcan otras cosas. Porque el mundo constantemente se esfuerza por ofrecernos cosas. Muy cautivante, el mundo es sensual. Siempre está viendo la manera de llamarnos la atención. Queridos amigos y amigas allí en las redes sociales, que Dios les bendiga de manera especial. Ruego a Dios que esta palabra pueda estar ayudándoles a cada uno de ustedes. Recuerde, próximo viernes aquí nos encontramos a las 7 en punto, horario de California. Que Dios les bendiga, paz de Cristo y adelante a crecer en su fe. Muchas gracias.